14 del libro de Hechos. Déjenme arreglo aquí mis cosas. ¿Qué tal su semanita? La mía bien, gracias a Dios. Espero que la de ustedes también. Tuvimos la oportunidad de tener nuestro tiempo de oración muy bonito el día de ayer. Se sintió pues un momento muy hermoso y bueno, ya casi se acaba la semanita, estamos en el ombliguito, así que ánimo, ya me lo acabamos. Ok, yo estoy, ¿a cuánto les gusta los viernes? Bueno, yo sé que algunos trabajan sábado también, ¿verdad? Pero primeramente Dios, vamos a un día todos estar descansando fines de semana, ¿verdad? Rico para estar juntos y pues bueno, vamos a empezar y vamos a leer el versículo completo, perdón, capítulo 14 completo y ya de ahí voy a ir desglosando todo lo que es este libro, ¿ok? Ya se me perdió, a ver, Hechos, aquí está. Vámonos. La palabra del Señor, si traen su Biblia, vamos a leer Hechos 14. ¿Ok? Si no, gracias, Stephanie nos está ayudando allí atrás con las letras. Dice así, Pablo y Bernabé en Iconio, ¿verdad? Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en la lengua licaónica, dioses bajo semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con los muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, y bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo aprendido a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, después donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para que la obra, dice, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, eso es lo que dice este hermoso capítulo, ¿verdad? De este libro. Pues vamos a empezar y vamos a ir por partes, ¿verdad? Como pueden ver, ahí vienen los títulos de cada parte que vamos a estar viendo, y esta es Pablo y Bernabé en Iconio. Primeramente, lo que se puede ver aquí es que pues nada los paraba, ¿verdad? De predicar el evangelio. Entonces, vemos en la primera parte que él predicaba. Es remarcable que la vida de los apóstoles primeramente estaban llenos de gozo y también del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo vimos en el capítulo anterior que Pastor leyó, y en la última parte del 13, donde nos dice así, 13:51 o 52. Dice así: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando somos alcanzados por el amor de Dios, es imposible que nosotros no podamos compartir, ¿verdad?, de su amor hacia los demás. Pablo tenía un pasado en el cual era vergonzoso, si se recuerdan. Hemos estado viendo la historia, y Pablo fue alcanzado persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? De hecho, estuvo ahí cuando apedrearon a un siervo del Señor, así que pues Pablo traía un récord pues bastante difícil, ¿verdad? Pero aún esa misericordia y amor del Señor lo alcanzó, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Que traemos nuestro pasado, así que hemos hecho cosas posiblemente malas que nos han llevado a tener consecuencias en nuestra vida, pero en esa misericordia y el amor del Señor somos alcanzados, así como en la vida de Pablo. Entonces tenía un pasado vergonzoso, que igual con muchos de nosotros, pero fue alcanzado por su misericordia. Así que no cesaba de predicar, y es lo que les animo, y lo que nos anima la palabra del Señor es: no nos cansemos de predicar. Estábamos cantando hace un ratito, la cosecha está lista, ¿verdad? Es lo que estábamos cantando. Y al cerrar mis ojos decía: Señor, esta palabra, ¿verdad?, es una palabra de fe. Es una palabra que tú la crees en tu corazón, pero no solamente eso, vamos a hacerlo, que se haga una realidad, ¿verdad? Siempre Alejandro, que tiene la oportunidad de pararse aquí, nos dice: una vez más, la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que evangelizar, ¿verdad? Esa palabra evangelizar está larga, pero es una palabra que nos dejó el Señor a cada uno de nosotros. Y el evangelismo es compartir las buenas nuevas a aquellos que nos rodean. Yo sé que a veces en nuestro trabajo, si se nos da la oportunidad, podemos compartir, ¿verdad? Muchos y algunos de aquí han estado aquí porque alguien les compartió en el trabajo de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, o si alguien vive contigo, si hay un vecino, una vecina. Carmen está aquí porque ella hace años vivió en la casa de alguien, ¿verdad? Una vecina, y fue invitada. Mi esposo y yo nos tuvimos la oportunidad de ir a esa casa y dar la palabra, y ahí se sentaba ella, no decía nada, no decía nada, pero escuchaba la palabra.
Entonces es importante que nosotros podamos siempre estar compartiendo, ¿verdad? Y al tiempo del Señor va a hacer la obra y va a traer a los que han de ser salvos, ¿verdad? No dejar de invitar, siempre estar al tanto. Señor te pone a alguien en tu mente para poder evangelizar, para poder hablarle aún tu testimonio, decirle, sabes, mi vida era así. Y cuando conocí al Señor, esto pasó con mi vida. Me cambió mi dirección a algo mejor. Entonces, tenemos que hacerlo, ¿ok? Viene eventos en la congregación como el de parejas, ¿verdad? Que tú puedes invitar. Yo tengo a alguien en mi mente, digo, yo lo voy a invitar. No sabemos cuánto es el cobro o el costo que vaya a salir porque va a haber appetizers y todo eso, pero no importa, hay que invertir también en las parejas, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que hacía Pablo. Él, donde quiera que llegaba, nada lo paraba y seguía hablando de la palabra del Señor. Siempre es nuestro deber hacerlo, ¿verdad? No quedarnos callados, porque hay alguien que es el enemigo que está siempre buscando el callar nuestras bocas, ¿ok? Y el parar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante, que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Ya que pues el enemigo viene con estrategias a nuestras vidas. Y aquí en esta historia, así nos los dice en Hechos 4. Dice Hechos 4, 14:4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Mira, esta es una de las estrategias que el enemigo hace para que el propósito de Dios no se cumpla o que pare de cumplirse, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy sabios y discernir. Aquí dice, la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La división en ellos, de hecho, la división puede llegar hasta en nuestras propias casas. ¿Cuántos hogares muchas veces, verdad, no están en un mismo sentir, como tú y tus hijos, o como tú y tu pareja, o tú y tus familiares, o en el trabajo, verdad? Aún en la iglesia. Aquí, si se ponen a darse cuenta, la división es primero en las sinagogas. Vamos a leer un poquito. Dice que en el 2, a ver, déjame ver. La división entró primero en la sinagoga de los judíos. Aquí cuando empezamos a leer, en el 8 dice, a ver, permítame, déjame, me regreso en el 4. Dice así, y la gente estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a aprenderlos. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad?, que una de las estrategias es la división. Así que nosotros como iglesia, como congregación, como hijos de Dios, tenemos que saber discernir cuando algo viene de parte del enemigo. Sí, por ejemplo, un hermano te anima a venir a buscar del Señor, pero hay alguien, ¿verdad?, que siempre te está diciendo, no, pues para qué vas a las iglesias, y la iglesia es pura mentira y te sacan el dinero, te lavan el coco. Bueno, ¿sí han escuchado esas palabras? Sí. O te dicen, bueno, ¿para qué vas? Y mírate cómo eres, si eres el mismo, no cambias. Entonces, hay cosas que las estrategias del enemigo que quiere apartarnos de buscar del Señor, pero nosotros sabemos que, como dice su palabra, que nuestra pelea o nuestra guerra no es contra una persona, sino con los principados y las potestades de maldad. Y esto lo encontramos en Efesios 6, 10 al 12. Y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del enemigo, ¿verdad? Del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que sabemos que Juan 10:10 nos dice que el ladrón no vino sino para qué, para hurtar, para matar y para destruir. Pero tenemos esa promesa. Dice, yo he venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así es importante estar en un mismo sentir. Estar en un mismo sentir, ¿verdad?, con nuestros esposos o nuestra esposa, estar en el mismo sentir con nuestros hijos,
estar en un mismo sentir con nuestros líderes, ¿verdad? Porque a veces, si, por ejemplo, pastor, si él tiene un deseo, vamos a hacer esto en la obra, vamos a hacer, el Señor ya puso algo en su corazón y nosotros oramos para que el Señor hable palabra para ellos, ponga en sus corazones a hacer las cosas, ¿verdad? De su voluntad. Entonces, si ya Dios les puso algo en el corazón y ellos lo ponen en la iglesia, miren, iglesia, vamos a hacer este evento porque queremos alcanzar almas y así, y apoyemos el ministerio del evangelismo y vengan y eso, y pues ustedes no están en un, ay no, el pastor otra vez va a querer que vayamos a orar temprano y yo tengo cosas que hacer y luego el evangelismo es, entonces si no estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Ahí viene a llegar eso, el querer dividir lo que es el que el Señor ha puesto en la iglesia. Cada iglesia, cada congregación tiene un llamado, ¿verdad? Que es el mismo. La meta aquí es Jesucristo, ¿verdad? Pero esta iglesia es una iglesia que es para alcanzar esta área del condado de Orange, ¿verdad? En Santa Ana. Hay otras congregaciones que están en Anaheim para alcanzar a Anaheim, ¿verdad? Y para eso trabajamos como congregación. Así que, pues bueno, yo los animo a que no nos dejemos desviar del propósito de Dios y que estemos unidos en un mismo sentir. La segunda parte es cuando Pablo es apedreado en Listra, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el milagro sobre el hombre que no caminaba. Si se recuerdan, esta parte que leímos aquí, de lo que es el 14 del 8 en adelante, este hombre no caminaba. No caminaba y hay personas que nos están escuchando. Sí saben, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando los ojos, sus ojos, ¿verdad?, en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate. Y dicho esto, ¿verdad?, él se levantó y hasta saltó. Bueno, el primer paso aquí, este hombre escuchó, ¿verdad? Él oyó lo que Pablo está hablando. Parece que nadie nos escucha cuando estamos compartiendo la palabra o piensa uno que a veces no te están escuchando, pero no es así. Cuando uno habla palabra de Dios, dice el Señor que esa palabra no llega vacía, siempre deja algo en nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, Alejandro Lemus nos compartía hace unas semanitas atrás que él tuvo la oportunidad de hace mucho tiempo estar en su trabajo hablando de Dios, ¿verdad? Y le hablaba a una persona y compartía del amor del Señor. Y parecía que otros no escuchaban, pero uno de ellos, el hermano de uno de los con los que hablaba, él se le acercó, le pidió perdón, disculpas, ¿verdad? Y también le dio la oportunidad para que oraran juntos y que recibiera al Señor en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser testimonio donde quiera que vayamos, ¿verdad? Porque estamos sirviendo a un Dios verdadero, ¿verdad? Un Dios que es real, que Él vino a sacrificar su vida, pero no solo eso, a resucitar para que nosotros podamos tener una vida eterna en Él. Entonces, nosotros siempre va a haber personas alrededor que nos están escuchando y saben, nuestros actos hablan más, muchas veces más que nuestras palabras. Así pasó con este hombre que miró, ¿verdad? Que oyó la palabra y que Pablo lo miró a los ojos y encontró fe en ese hombre y pudo ser sano, ¿verdad? Imagínate ese milagro en ese momento que nunca había caminado. Yo digo que son milagros dobles, porque no solo caminó, no solo lo hizo estar bien de sus pies, sino que pudo caminar. Tú sabes que cuando alguien no camina por mucho tiempo necesita terapia, ¿verdad? Entonces este hombre no, él hasta brincó, dice aquí que brincó y anduvo. Entonces fue un milagro grande. Así que hay que dejarnos usar por el Señor. Esta noche yo les animo, por favor, déjense usar por el Señor. ¿Cuántos muchas veces tenemos el sentir de orar por alguien? ¿No les ha pasado? Que a veces sentimos, ay, como que me gustaría orar por tal persona, pero me da pena porque pues, ¿qué va a pensar de mí? Pero no, ese sentir lo pone Dios en tu vida.
es de parte de Dios. Dice que lo bueno, lo agradable, lo perfecto viene del Señor. Así que Él pone el hacer y el querer en nuestras vidas. Y por eso cuando tú tienes ese sentir de orar por alguien, hazlo. Yo te animo que lo hagas. No te quedes con las ganas. Me ha tocado en algunas veces gente que no conozco, que he sentido el deseo, me deja orar por usted. O si alguien me pide una propina, pues yo me agarro, ¿verdad? Ok, ven, voy a orar por ti y lo bendecimos, ¿verdad? Pero bueno, hay que dejarnos usar por el Señor. Por ejemplo, si a ti te da pena hacer eso, pero puedes ayudar de alguna otra manera, pues también ese sentir viene de Dios, hacer lo bueno, ¿verdad? Así que imaginemos que Pablo, imagínense que él no hubiera hablado la palabra, ¿verdad? No hubiera visto a ese hombre. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos quedado sin un milagro, ¿verdad? Y si fue importante, es porque el Señor lo puso aquí en la palabra, es porque era importante. Así que nosotros no debemos de callar. Si nosotros necesitamos hacer algo por alguien, hay que dejarnos ser usados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Así que no sabemos qué podría, ¿verdad?, haber pasado si Pablo no hubiera hecho esta decisión de hablar de la palabra, pero sabemos que el Señor pone en nosotros el sentir y el hacer, así que ánimo. También vemos dos hombres que es Pablo y Bernabé, que están con dones diferentes. La verdad, de Bernabé no dice que haga muchas cosas en este versículo en particular, pero dice que el que hablaba la palabra, ¿quién era? Era Pablo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra en el 14. Dice así, 14, vamos a leer. Ok, en el 12 dice, y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿verdad? Y Bernabé solamente la acompañaba. Yo no sé, posiblemente Bernabé era el que oraba por ellos o el que, no sé, alejaba a la gente para que se pudiera predicar o era el que, no sé, cargaba la mochila, digamos, ¿no? Entonces, no importa lo que nosotros hagamos para el reino de Dios, pero lo que hagamos aún sea barriendo la iglesia, que sea, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Y de ahí el Señor te va a traer a hacer su propósito en tu vida. Así que yo me acuerdo mucho que Giovanni siempre compartía que andaba con Wilson, ¿verdad? Desde jovencito andaba ahí con él y le cargaba la mochila. ¿Sí es verdad o no, pastor? Bueno, que le cargaba la mochila todo el tiempo. Así que era algo sencillo que parece que no, pero cuando tú te acercas a alguien que busca a Dios, que ama al Señor, así como también si te juntas con alguien que no hace lo bueno, terminas haciendo lo malo, ¿verdad? Pero si tú te juntas con personas, buscas una amistad que por ejemplo, le guste orar o que le guste buscar del Señor o leer la Biblia, créeme que con el tiempo tú vas a hacer lo mismo. Así que, bueno. En este caso, Bernabé lo que hacía era acompañar a Pablo, ¿verdad? Se estaba llenando de lo que él también hacía y los dos juntos, ¿verdad? Hacían la obra del Señor. Pero ¿qué pasó aquí? Pasó algo curioso. En el 14 dice así. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades, dice, convirtáis al Dios vivo. Bueno, aquí empieza a hablar Pablo y Bernabé y rasgaron sus vestidos. ¿Por qué? Porque quisieron llevarles presentes, toros, guirnaldas, dice la palabra, y querían adorarle porque hizo un milagro. Pero Pablo sabía que no era él, era Dios usando su vida. Entonces, como ellos tenían un mismo sentir, imagínate, al mismo tiempo, al ver esto que estaba pasando, ellos hasta no sé, me imagino del coraje, de la vergüenza, no sé qué pasó por su mente, hasta rasgaron sus vestiduras, porque se sintieron inmundos, ¿verdad? No, nosotros no somos dignos de recibir ninguna gratitud, porque no somos nosotros, sino Dios haciendo un milagro por medio de nuestras vidas. Entonces, fíjate que algo curioso, Pablo hablaba la palabra, Bernabé lo acompañaba, los dos hacían dos cosas diferentes, pero tenían un mismo sentir.
¿Qué quiere decir esto? Lo que hagamos, ¿ok? Así seas tú en el ministerio de los niños, así seas tú cocinando, ¿verdad? Allá afuera. No sé, allá en el sonido, en las letras, lo que tú hagas ahí sirviendo, recibiendo a las personas. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Tengamos ese mismo sentir, ese mismo celo y amor para el Señor, así como lo tenían Pablo y Bernabé. Y déjense usar, dejen que el Señor use sus vidas. Así que pues bueno, eso fue algo que a mí me llamó bastante la atención y dije, pues bueno, si está aquí es porque el Señor quiere hablar para nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir más adelante y pues bueno, aquí como hemos visto en todo lo que es la lectura, ¿verdad? Vimos algo muy importante ahí en el capítulo 14, versículo 19, cómo el enemigo sigue atacando. Eso lo puse como número 3, la observación número 3, cómo el enemigo quiere seguir atacando. ¿Recuerdan la semana pasada, Pastor hablaba ya casi al último, ¿verdad? Cómo Pablo y Bernabé eran atacados y los sacaron, ¿verdad?, de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban predicando la palabra. Pero eso a ellos no los paró, sino que fueron a esta ciudad y ellos predicaban. Ahí en Hechos 50, perdón, 13:50, dice así. Pero los judíos, dice, instaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, ¿verdad? Y se llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Algo bien importante, nosotros entre más busquemos del Señor, ¿ok? Más hagamos su voluntad, los ataques, ¿verdad?, del enemigo, la persecución que hay contra nosotros es mayor. Aunque bueno, uno dice, ay, pues ¿para qué quiero que más problemas, esto y lo otro? No estamos solos, el Señor está con nosotros y Él nunca va a permitir que seamos tocados. Así que nosotros tenemos que confiar de que lo que hacemos para el Señor es porque amamos a Él y Él va a hacer su obra perfecta en nuestras vidas y va a ir acomodando conforme se vaya requiriendo las cosas. Pero aquí lo que pasó con Pablo y con este Bernabé era que donde quiera que iban y predicaban este mensaje maravilloso del Evangelio, los querían apedrear, los perseguían, les levantaban falso testimonio, ¿verdad? Le ponían a mujeres reconocidas de la ciudad que hablaran cosas malas de ellos para ser perseguidos. Entonces, en este libro, en particular lo que es este capítulo 14, Pablo seguía con ese mismo problema. 14:19 dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, o sea que los que estaban en la ciudad anterior vinieron para aquí, ¿ok? Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Y le puse aquí, prepárate, que entre más sirvas y somos usados por Dios, más ataques y persecución experimentamos. Es como le puse. Porque realmente entre más buscamos del Señor, ¿cuántas veces no vienes dispuesto? Oh, mañana voy a ir a la iglesia, voy a levantarme temprano, hacer esto y lo otro. Y no, pues la alarma no sirvió. O que me tocó ir a trabajar. A última hora me hablaron y que tengo que ir a trabajar. O que me enojé con mi esposo por nada. Te peleas y dices tú, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Tan bonito que estaba el día, en la mañana y todo. Y cuando vienes a ver, pasa algún imprevisto. Es por eso, porque siempre hay alguien que está atrás de nosotros queriendo parar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Así que hay que saber discernirlo. Pero bueno. ¿No les pasa que, bueno, cuando queremos hacer las cosas bien, hacemos todo lo contrario? Pues bueno, es por eso, porque siempre hay alguien que está queriendo apagar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que no es coincidencia. Recordemos que nuestra guerra no es contra
principados, ¿verdad? Sí, perdón, contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿verdad? Estas cosas que no podemos ver, pero que están ahí y que quieren atacar nuestras vidas. Pues bueno, es una realidad. También es súper importante el no dejar a nuestros hermanos y rodearles. Hechos 14:20, ahí mismo donde leímos, dice así. A ver, 14, aquí estoy, me equivoqué. Dice así. Pero rodeándole, ok, aquí lo que pasó es de que los judíos apedrearon a Pablo, lo arrastraron, ¿verdad?, fuera de la ciudad, ok, porque pensaron que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ok, qué curioso. Cuando lo apedrearon, pues ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba Bernabé? Yo me pregunto por qué nada más a Pablo apedrearon. Pero es curioso que cuando ya lo arrastraron fuera de la ciudad, llegaron y lo rodearon los discípulos, aquellos que habían aceptado la palabra, ¿verdad? Aquellos que habían escuchado el mensaje y habían aceptado al Señor. Y ahí entre esos estaba Bernabé. Entonces, lo que yo quiero aquí resaltar es que no dejemos a nuestros hermanos, ¿ok? Rodeémosle, ¿ok? A veces faltan personas aquí y vemos, por ejemplo, si falta Carmen, yo esa silla, esa es de donde ella está. Yo la veo y está vacía, ¿verdad? Y nos da pesar y nos duele porque no está disfrutando del Dios maravilloso, de su palabra, de su presencia. Entonces, ¿qué hacemos? Un mensajito. Carmen, te extrañamos, Carmen, ¿verdad? Espero estés bien, no sé. O si hace falta ya, ¿verdad? Una fila el domingo, digo yo, ay, hicieron falta, ¿verdad? Esperemos estén bien. Y Dios pone, ora por ellos. Tal vez están pasando por algo. Entonces tú oras por las personas. El caso es no dejar solo a los hermanos, ¿ok? Como pastora no vino el domingo porque estuvo malita, pues nos pusimos a orar, gracias a Dios, mira, aquí está, aquí está. Entonces, así es esto, el buscar de Dios no solamente es la prédica afuera, también es el vivir en Cristo, ¿verdad? Es la vida en Él, es poder nosotros hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, así que no los dejemos. Hechos 20, que ya leímos, ahí está Pablo y Bernabé y se fueron para otra ciudad. Hasta aquí pensaríamos, ¿verdad? Que Pablo pues ya con esa golpiza que le dieron, esa que lo pedrearon y que estaba ahí todo casi muerto, digamos, ¿verdad? Bueno, yo me pongo a imaginar, pues ya tuvo mucho, ya lo persiguieron, ya le asustaron, ya lo apedrearon, pues ya que se vaya a su casa, pues ya hizo mucho, pero no. Aquí es todo lo contrario. No solo siguió adelante, sino que regresó a donde lo perseguían al principio. ¿Ok? Se regresó para allá por amor de las almas. ¿Ok? Esas almas que habían sido alcanzadas y para exhortarlos a que siguieran en la fe. ¿Qué dice Hechos 14:21? Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, que era donde estaban antes, ¿se acuerdan? Y confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios. Imagínate, así todo lastimado, llegó a ese lugar donde era perseguido y le habló a aquellos que habían sido alcanzados, diciendo, es necesario padecer, ¿verdad? Para que este evangelio llegue a las vidas y a las almas. Tal vez aquí estamos privilegiados porque podemos salir a la calle y estar ahí parados y repartir folletos, ¿verdad? Si quieren lo aceptan, si no, pues no lo agarran y ya. Si vemos a alguien, le pedimos, ¿puedo orar por ti? Si dice sí, pues qué bien. Si no, hay lugares donde tú no tienes la oportunidad ni siquiera de decir que eres cristiano, que crees en Cristo. Hay lugares donde desafortunadamente el evangelio no puede ser libremente expresado, ¿verdad? Así que sí, somos privilegiados de poder disfrutar de esta palabra maravillosa. Y aquí Pablo les decía, es necesario.
Es necesario que pasemos por tribulaciones. ¿Por qué pasamos por tribulaciones? Porque nosotros tenemos que, como cuando el alfarero está armando, ¿verdad? Es su vasija y ve que no queda muy bien, bueno, vamos a volver a hacerla y vamos a darle forma y vamos a hacer esto, porque está trabajando en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros tenemos que ser quebrantados, que tenemos que cambiar. En mi vida hay muchas cosas que el Señor tiene que quebrantar todavía. Así que igualmente. Y ya pues con la tercera parte, que ya se acaba, este capítulo, habla que está para terminar, Hechos 14 del 24 a 28. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía. Imagínate cuánto recorrido no daba este Pablo. Y fueron a Antioquía, ¿ok? Vamos a ver. Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea que ellos fueron, desde ahí fueron delegados, ¿verdad? Para que cumplieran este propósito. Todo lo que pasaron, ¿ok? Porque lo habían cumplido. Así que habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron las grandes cosas que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que todo lo que Pablo y Bernabé pasaron sirvió con el propósito de glorificar al Señor y motivar a la iglesia. Así que muchas pruebas en el Señor sirven como testimonio para las vidas, ¿verdad? Para los demás. Y primeramente dando la gloria a Dios. Aquí me encanta porque ellos contaban las maravillas y glorificaban a Dios por todo lo que las puertas que el Señor había abierto, ¿verdad? Así que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, que la gloria se la lleve Él. Amén. Y bueno, algo muy importante que te tocó a ti y me tocó a mí, dice que glorificaban a Dios, ¿verdad? Y que habían abierto las puertas de la fe a los gentiles, que somos tú y yo, aquellos que no son judíos, ¿verdad? Esta palabra fue para ellos también. Entonces, qué hermoso poder ser parte de esto. Así que pues yo le doy gracias a Dios por esta hermosa palabra. Ahí donde estás, yo le voy a pedir a Víctor si me ayuda con este canto, reconociendo a Dios en nuestras vidas. Sabes, no sé dónde podríamos estar en este momento si no hubiera sido su misericordia y su amor en nuestras vidas. Así que no se pague el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes. Tal vez te preguntes, bueno, ¿en qué seré bueno yo? No me gusta hablar, soy penosa o soy penoso o a veces no sé qué decir, pero créeme, cuando tú vas a hablar la palabra de Dios, esas palabras que han sido de la Biblia para ti, que has escuchado, vienen a tu memoria y las expresas, las hablas y te sorprendes. Dices tú, ¿cómo, Señor, es que yo puedo hacer esto? Es porque Dios está contigo. Él ha prometido estar contigo y conmigo. Así que Dios es bueno y maravilloso. Y ahí donde estás, levántate, vamos a cantar un canto. Gracias, Señor Jesús. Que como la vida de Pablo nosotros podamos también estar dispuestos. Pablo solamente fue un hombre dispuesto a hablar la palabra, ¿ok? Estaba dispuesto a servirle, así como pecador decía, ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aún así tú me amas, aún así tú me permites expresar esto, ¿verdad? A los demás. Así que mi anhelo, mi corazón es de que cada uno de los que estamos aquí seamos usados para la gloria del Señor. Tú ama al Señor con todo tu ser y Él va a estar obrando en tu vida. Gracias, Señor, por tu amor. En esta noche te bendecimos, Jesús. Gracias. Cristo, yo te amo. Dile, Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Jesús. Y no sé, dile, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Ahí donde estás, cierra tus ojos, Señor Jesús. Oramos, Padre Celestial, por cada uno de los que han venido a este lugar, Señor. Pedimos que ese amor maravilloso que vino a impactar nuestras vidas, Señor, nos permita hablar y expresarte, Señor Jesús, donde quiera que vayamos. Te pedimos, oh Dios, que uses cada vida y cada corazón con el talento, el don que tú tienes en cada uno de ellos, que tú has depositado, Señor, que no nos avergoncemos del evangelio porque es poder tuyo, Señor. Te pedimos que tú vengas, Señor, a obrar en cada corazón, en cada familia, en cada hijo tuyo, Señor, que está en este lugar, que podamos siempre, Señor, ser atraídos por tu amor y no callar, Señor Jesús, a los demás, dándoles de conocer de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, que bendigas cada vida aquí, Señor. Fortaléceles con tu Espíritu Santo, fortalece nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Al Dios que me ama. No sé dónde estuviera, dile, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Jesús. Padre, gracias por esta palabra. No sabemos, Señor, dónde estuviéramos nosotros si por tu gracia y por tu amor no fuéramos alcanzados. Gracias, Señor, por esta palabra que ha llegado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque un día decidimos ser fiel a ti y seguirte a ti, Señor. A pesar de los momentos de dificultad, a pesar de los problemas, sabemos, Señor, que tú estás a nuestro lado y seguiremos adelante hasta el fin. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.